¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Plato Abierto. Es de miércoles y por tanto tenemos secciones fijas, pero también muchos otros asuntos de los que hablar. Este lunes se celebraba el Día Internacional del Alzheimer y nos vamos a acercar a ese día con AFAGA, que saben ustedes que es la Asociación de Familiares de Personas Afectadas por esta enfermedad u otras demencias. Pero antes recuperamos en directo a David Alfaya. Recuerdan que el miércoles pasado tenía juicio en A Coruña, ya está claro, de vuelta en Vigo. Assessority patrocina esta sección. A Assessority nos vamos. David Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María. ¿Qué tal el juicio, por cierto, que no te lo había preguntado antes? Bien, todo bien, todo bien. Tenemos que esperar a la sentencia, pero en principio bien. Bueno, como no podía ser otra cosa, yo hay cosas que no dudo en esta vida. Oye, que habíamos dejado no un tema pendiente, pero sí un tema del que nos interesaba seguir hablando, porque sí es cierto que a la vez que hablamos de crisis sanitaria, hablamos de crisis económica y hay muchas empresas que a día de hoy tienen dificultades para efectuar sus pagos y nos decías, hay opciones para ellas. Claro, la situación ya no venía bien antes del confinamiento. Con el confinamiento para algunas empresas se complicó todo mucho más, empresas y autónomos, claro. Y hay opciones, hay muchas opciones para empezar a buscar salidas y poder sobrevivir. Las empresas ahora mismo están tramitando los ERTEs, pero hay otras opciones como son el preconcurso, el acuerdo extrajudicial de pagos y la ley de segunda oportunidad para los autónomos. Oye, si te parece, empezamos un poco a contar qué es, hablamos también de la nueva ley concursal, porque creo que han cambiado un poco las reglas del juego y empezamos con el preconcurso, ¿te parece? Pues sí, este mes de septiembre entró en vigor la nueva ley concursal, que varía alguna serie de cosas con la anterior y que una de las cosas que sí que ya venía regulada antes, pero ahora se desarrolla un poco más, es el preconcurso. El preconcurso es simplemente notificar al juzgado que no se puede atender los pagos, que una empresa no puede atender los pagos o que un autónomo no puede atender los pagos, para dar ese margen de 3 meses de poder hacer hablar con los acreedores y buscar un acuerdo. Se trata de buscar una solución, informar al juzgado para no tener la obligación de entrar en esa situación concursal que muchas veces se quiere escapar de ahí por miedo a tener que cerrar la empresa después. Entonces, el preconcurso es un paso previo para negociar, para hablar, para buscar otras salidas, pero como notificándolo al juzgado. Otra cosa sería ese acuerdo extrajudicial de pagos. Sí, otra opción, el preconcurso simplemente es la notificación al juzgado y es el empresario o el autónomo el que tiene que hablar con los acreedores y buscar esas salidas. Con el acuerdo extrajudicial de pagos es diferente, ahí se solicita al registro mercantil y lo que se busca con el acuerdo extrajudicial de pagos es que un mediador es el que interviene para intentar buscar ese acuerdo de empresa o autónomo y con los acreedores, que principalmente los acreedores muchas veces son los bancos, de pólizas, de préstamos que tiene la empresa o el autónomo. Entonces, ahí la figura del mediador, a través del acuerdo extrajudicial de pagos, es un proceso un poco más largo, pero puede tener unos buenos resultados, porque es un mediador es el que va a intentar unir las posiciones de ambas partes y lo que se busca ahí, normalmente está claro, es si hay una deuda, es pagar un poco menos de la deuda, un descuento sobre la deuda y, sobre todo, en plazos que la empresa y el autónomo puedan asumir. Y después está, entiendo, la ley de la segunda oportunidad, que sobre este asunto sí que hemos hablado mucho en este programa. Claro, la ley de segunda oportunidad seguiremos insistiendo mucho, porque los números de la ley de segunda oportunidad, o sea, la gente que pide la ley de segunda oportunidad es relativamente poca comparado con la gente que está pasando situaciones complicadas y que podría solicitarla. La ley de segunda oportunidad, en los próximos años oiremos hablar mucho de ella porque va a ser una solución para muchas personas y autónomos que no puedan pagar sus deudas. Los números que tenemos ahora mismo son de que en Cataluña están por los 3.000, 4.000 al año de ley de segunda oportunidad y aquí en Galicia entre 300, 400, o sea, 10 veces más. O sea, eso significa que a medida que la gente vaya descubriendo la ley de segunda oportunidad se va a dar cuenta que es una muy buena solución. Bueno, saben ustedes que estas entrevistas son cortas, es muy difícil profundizar en cada asunto y entiendo, David, además, que cada empresa o que cada situación de un autónomo pues tienen sus características y se necesita precisamente eso, ¿no? Asesoramiento para saber efectivamente cuál es la metodología que nos compensa a cada uno.
Claro, son temas muy particulares, muy concretos de cada empresa o de cada persona o de cada autónomo, que surgen muchas dudas, muchas preguntas de qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Lo aconsejable es informarse lo máximo posible, preguntar al abogado de confianza para poder ver si esa opción es válida, si es buena o si es la mejor para el caso concreto. Por cierto, que sé que estás al frente de un nuevo proyecto que se llama Deudalia. ¿En qué consiste? Pues sí, entre varios abogados de Vigo lo que hicimos fue crear una plataforma para poder tramitar concretamente lo que estamos hablando hoy del preconcurso, del concurso de acreedores express, de la ley de segunda oportunidad, del acuerdo extrajudicial de pagos, todo de forma online, telemática. Vivimos en un momento en donde está cambiando por completo la abogacía y el servicio que ofrecemos es resolver esas dudas, analizar el caso particular de cada uno y poder ofrecer un servicio para solucionar los problemas de deudas, para poder cancelar las deudas 100% online, sin tener que desplazarse, sin reuniones innecesarias, y nos encargamos de todo, de la tramitación en el juzgado, la tramitación de la mediación a través del registro mercantil, para buscar, lo que se trata siempre es buscar una solución para la empresa y el autónomo de, uno, o poder sobrevivir, o dos, en caso de que haya que cerrar sin deudas y no quedarse endeudado para el resto de la vida. Deudalia.es, que se llama, o que es la dirección de esa nueva plataforma. David, pues ya si te parece, de cara al próximo programa podemos hablar también de plazos, porque entiendo que influye uno u otro sistema dependiendo del tiempo que tengamos para pagar esas deudas y de los intereses que queramos generar. Pero bueno, el próximo programa y con tranquilidad, ¿te parece? Muy bien, seguiremos hablando de esto, sí. Muchísimas gracias por atendernos, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros lo decíamos hace un momento, este lunes se celebraba el Día Internacional del Alzheimer y bueno, se hacía con conferencias, con mesas en diferentes lugares y nosotros lo hacíamos también a través de una conversación con su presidente que nos explicaba efectivamente los enfermos de demencias durante este tiempo, durante el estado de alarma, sobre todo durante el confinamiento, lo pasaron muy mal también en los meses posteriores porque muchos centros de día no llegaron a abrir hasta bien avanzado el verano. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca que dejen de recibir los estímulos necesarios para seguir manteniendo su mente en forma, que es lo principal para ellos. Y los problemas continúan porque hay mucha gente que no tiene plaza y las listas están cerradas. Esto es lo que hablábamos con Juan Carlos Rodríguez. Por diversos motivos, tras el confinamiento, entre un 10 y un 20% de las plazas de la red de centros de día de Alzheimer han quedado vacías por fallecimientos, por un mayor deterioro cognitivo que exige medidas extraordinarias o por miedo de las familias. Y estas plazas, meses después, siguen vacías porque la Consellería sigue con el recurso bloqueado pese a la intensa lista de espera. Así lo denuncian desde AFAGA en este Día Mundial del Alzheimer, poniendo además el acento en que muchas de estas personas lo necesitan ahora más que nunca. Lo que no tiene lógica es que haya recursos de atención públicos que estén vacíos y haya muchas personas necesitando esos recursos. Entonces, creemos que es fundamental que esto todo se active. Sabemos que hay muchísima y además sabemos que ya había antes de la pandemia y que la pandemia ha acelerado todos los procesos de deterioro cognitivo y funcional y eso ha aumentado la demanda. Ha aumentado la demanda real, que no la demanda administrativa, porque como ha estado paralizado muchos de los procesos de acceso a la consecución de los recursos, no hay una relación directa entre la demanda real de las personas y la demanda en la administración. Precisamente en los actos de celebración del Día Mundial, este martes 22 de septiembre, en el auditorio del Concello, diferentes expertos analizarán la situación de las personas con demencia en la era COVID. Que no se pueden cribar por cuestión de edad o por cuestión de tener una demencia para el acceso de los servicios sanitarios o de los servicios públicos. Los servicios que desarrollan las asociaciones, los centros de día, los centros terapéuticos, los programas de intervención, que han estado suprimidos durante este tiempo y que se ha prolongado esa supresión más allá del confinamiento, mientras otro tipo de recursos se iban abriendo a la sociedad. Tejiendo recuerdos es el lema de este año en referencia a la importancia de la red conformada por centros, familias y administraciones. Y nos vamos al Centro Veterinario Navia. Marcos Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Bienvenido un día más.
Igualmente, gracias. Tenemos pregunta, pero antes déjame recordar el correo electrónico al que ha llegado, que es el mismo correo electrónico al que, si quieren, ustedes nos pueden enviar sus preguntas. platoabierto@televigo.com. Ahí salen sus pantallas, platoabierto@televigo.com. Es a donde ha escrito Carlos, que nos dice que tiene un gato de 14 años con enfermedad renal. Le dieron una dieta renal que no le gusta mucho y una pastilla para la tensión. Yo hago así porque lo entrecomilla en el correo electrónico, ¿vale? Y nos pregunta, o te pregunta a ti en este caso, ¿puede darle de comer otras cosas? ¿Cómo controlarle la tensión? Bueno, lo de comer otras cosas en un animal con insuficiencia renal, sabemos que son gatos que a veces tienen el apetito como un poco más caprichoso, ¿no? Son animales que pierden apetito y como consecuencia de esto van perdiendo incluso su masa muscular. Y eso sabemos que es contraproducente. Entonces hay que estimularle a que coma. Lo ideal es que coma una dieta, como dice Carlos, renal, y hay diferentes formatos en seco, ¿no? Piensos secos o muchos húmedos, que ahora hay cada vez más opciones de dietas húmedas, y eso también sabemos que es bueno porque le va a ayudar a hidratarse más, ¿no? Porque los gatos son animales que beben poco y cuando le damos pues, dietas húmedas van a favorecer la hidratación, que para la enfermedad renal es una de las claves, ¿no? A veces cuando un animal está pues, en esas fases en las que tiene incluso anorexia, ¿no? Que no quiere comer, damos dietas no renales, porque lo más importante es que el animal pues, mantenga sus necesidades nutricionales cubiertas, ¿no? Que no esté pues, perdiendo peso, que es algo bastante peligroso para estos animales. La enfermedad renal en gatos ya de unos años, a partir de los 12, 13 años, es bastante común y se sabe que hay un alto porcentaje de gatos que sufren esta enfermedad. Algunos se diagnostican de forma precoz, que es lo ideal, pero algunos cuando llegan al diagnóstico es muy tarde, ¿no? Y tenemos gatos en los que la función renal ya está completamente, prácticamente anulada, ¿no? Y él nos preguntaba también cómo controlar la tensión. Bueno, pues la tensión se controla, creo que os envié una foto, ¿no? Con un aparatito, un tensiómetro similar al de las personas, aunque hay dos tipos de tensiómetros, digamos, para animales. El común, el oscilométrico, otro que utiliza pues, el Doppler, un sonido. Y lo difícil de tomar la tensión a un gato es que el estrés que le puede suponer al gato llegar a la consulta puede dar valores un poco disparados, ¿no? Y que hay que intentar pues, medir la tensión en un ambiente lo más tranquilo posible. De hecho, los gatos intentamos citarles o a primera hora del día o a última hora del día, que no coincidan, pues, por ejemplo, con perros, ¿no? En la sala de espera, que estén en un ambiente lo más tranquilo y dejamos que el gato se habitúe, se aclimate a la situación, ¿no? Y a la consulta para que esa tensión sea lo más real posible. Pero es una también de las consecuencias de la enfermedad renal, igual que pasa en personas, ¿no? La hipertensión. Y por eso le han dado seguramente esa pastilla para controlar la tensión, que es muy importante porque puede tener consecuencias a nivel pues, ocular, a nivel cerebral, como nos pasa a nosotros igual. Marcos, a mí me llamaba la atención de esa fotografía que el tensiómetro se ponía en la cola. ¿Es más fiable la tensión en la cola que en el brazo del animal? En la pata, vaya. Es uno de los sitios donde se suele medir con más frecuencia por la facilidad para colocarle el manguito, ¿no? Que ponemos para medir la tensión, porque date cuenta que esto se hincha, ¿no? Cuando estamos midiendo la presión, y si se lo ponemos en la pata, que es otra de las zonas, ¿no? En la zona de la muñeca o en la zona del tobillo, pues a veces le molesta un poco más y el gato empieza a moverse o incluso pues rechaza la medición y se pone agresivo. Entonces en la cola normalmente lo toleran mejor, es una de las zonas de elección. Entiendo que puede ser preocupante que tengan hipertensión, ¿no? Igual que en las personas, en un animal tiene que estar muy controlado. Claro, y de hecho es una de las enfermedades también como silentes en gatos, ¿no? Gatos mayores que tienen hipertensión muchas veces llegan a la clínica porque de repente tienen pues, un desprendimiento de retina y se han quedado ciegos, o porque tienen algún accidente cerebrovascular, o sea, cosas que nos pasan a nosotros porque no les monitorizamos como en personas, ¿no? A partir de cierta edad deberíamos de hacer un chequeo de la tensión de los gatos y sobre todo que se habitúen a esta medición para que sea un valor lo más real posible, ¿no? Mira, ya me lo introducías tú, ya estás hablando de problemas de visión en gatos o en perros. La semana pasada nos despedíamos diciendo que esta semana íbamos a hablar de si era un mito o era realidad eso de que los perros se quedaban ciegos por comer demasiado azúcar. Sí, la semana pasada hablábamos del chocolate, ¿no? De los riesgos del chocolate, y los riesgos del chocolate, más que por el azúcar, eran por la teobromina, ¿no? Que es un componente que lleva el chocolate, sobre todo el chocolate negro, y esto siempre insistimos, mucho cuidado, sobre todo con los perros que son los candidatos a comérselo. Pero sí que existe este mito que muchos clientes dicen, ¿no? El perro no puede comer azúcar porque se queda ciego, y este mito o esta realidad
se asocia sobre todo a las cataratas que se forman en los perros diabéticos, ¿no? Es bastante habitual que un perro cuando tiene diabetes y le sube el azúcar, ¿no?, en sangre, la glucosa, pues con mucha facilidad y con mucha rapidez forman cataratas, ¿no? Entonces, por eso la gente dice, el perro no puede comer azúcar. Bueno, en realidad el problema está asociado a la diabetes, no a los niveles de azúcar por comer algo dulce. Pero está claro que los perros no deben de comer azúcares porque tienen otros muchos problemas asociados, ¿no? Pensemos en que hay un montón de perros o de gatos obesos, por ejemplo, y el exceso de azúcar pues favorece la obesidad, ¿no? Y por desgracia muchas de las comidas, no lo hablaba hoy por la mañana, ¿no?, con una clienta en consulta, de por qué a veces se come mejor las comidas de súper que una dieta que es en principio mejor, ¿no?, y que está prescrita por un veterinario, pues muchas veces porque le echan demasiados azúcares o edulcorantes artificiales a esas comidas o a esos premios, a esas golosinas, y que sabemos que tienen pues sus peligros, ¿no? Y sabemos que si un animal está obeso y toma muchos azúcares, una de las enfermedades típicas como en personas es la diabetes, ¿no? Y esa diabetes puede llevar a esas cataratas de las que hablábamos antes y por eso está este mito ahí muy extendido. ¿Qué más cuestiones pueden producir diabetes en animales? La causa número uno, por ejemplo, en gatos es la obesidad, ¿no? Igual que en personas se produce como una resistencia a la acción de la insulina y eso da lugar a que puedan tener una diabetes, que a veces puede ser reversible en gatos, ¿no? Si les hacemos perder peso y le controlamos la dieta, le damos una dieta que sea pues como de más liberación lenta de esos azúcares justo en el momento de la digestión, ¿no?, pues podemos hacer que esa diabetes en gatos sea reversible. Los perros suelen sufrir más el otro tipo de diabetes, el de la diabetes tipo 1, que también sufren muchos niños, por ejemplo, y en las que el páncreas ya no es capaz de fabricar insulina. No es que no tengan resistencia, sino es que no tienen insulina o la tienen muy poca insulina. Estamos viendo una fotografía, Marcos. ¿Se mide en las encías la insulina en los perros? La glucosa la medimos en sangre insulina, periférica. La glucosa, efectivamente. Sí, la medimos en sangre periférica, igual que en personas. Puede ser una punción venosa, ¿no?, o puede ser con un glucómetro de estos, como veis ahí en la imagen. Es más habitual esta otra, ¿no?, la de la oreja, con un glucómetro que le hacemos una pequeña heridita, como las personas lo hacen en el dedo. Bueno, pues aquí lo hacemos normalmente en la oreja o en la encía y tomamos una muestra de una gotita de sangre. Esto, sobre todo, se hace cuando queremos medirle en domicilio, para que, por ejemplo, los gatos tampoco se estresen demasiado cuando vienen a la consulta y den valores muy altos, ¿no? Entiendo que cuando llegamos a hacer una prueba de estas características es porque el animal ha llegado a nuestra consulta con su dueño diciendo que hay determinados síntomas. ¿Cuáles serían? Bueno, pues en una diabetes el síntoma así más, el principal, el que el dueño suele notar es: mi perro pues bebe mucho, mi perro orina mucho, mi perro come mucho, ¿no? Estos son los tres síntomas típicos del perro diabético, por ejemplo, o del gato diabético. Y además son animales que, a pesar de que comen un montón, pues están adelgazando, ¿no? Luego hay un montón de otros síntomas, ¿no? Ya a nivel, obviamente, de laboratorio, que es cómo se diagnostica la enfermedad luego, ¿no?, haciéndole pues una analítica en la que demostramos que tiene pues unos niveles de glucosa muy altos, tanto en sangre como en orina, por ejemplo, ¿no? Pero es una enfermedad un poco compleja, porque hay que evitar pues que se produzca, por ejemplo, una pancreatitis, que es muy habitual, ¿no?, que el páncreas se inflama y el animal deja de comer. Una serie de situaciones que pueden complicar el curso de esta enfermedad. Decías que con los gatos podíamos llegar incluso a solucionarlo con dieta y ejercicio, pero en general, ¿cómo lo manejamos? ¿Hay tratamiento? Pues en general el tratamiento suele ser parecido al de una persona diabética, que es dieta, ¿no?, una dieta que no libere unos hidratos de carbono muy rápido, sino que sea de liberación lenta, sobre todo con insulina, igual que en las personas, ¿no? O sea, tienen que pincharse insulina normalmente 2 veces al día, aunque lo vamos adaptando a cada paciente. Y en los gatos, a veces, si conseguimos revertir esa situación de obesidad y una buena dieta, podemos llegar a retirar esa insulina. En los perros muchas veces no, y se tienen que quedar de por vida con una dosis de mantenimiento, ¿no? Y hay que hacer pues los chequeos habituales con esas glucosas que puede medir el cliente en su domicilio, e incluso hay algún dispositivo nuevo que favorece esto, que antes yo creo que os envié una foto también, que es un dispositivo que se le puede poner al animal, digamos que pegado a la piel, esta foto que estáis viendo ahora, se le pone pegado a la piel del gato o del perro y nos permite pasar simplemente un lector por encima y medir los niveles de glucosa que tiene el animal sin tener que estar pinchándole o estar haciendo una pequeña herida en la oreja, como veíamos antes, ¿no? Es como un dispositivo más cómodo que puede estar ahí colocado durante unos días y que nos permite hacer como unas mediciones más seguidas de la glucosa sin molestarle tanto, ¿no? Bueno, más cómodo para nosotros, no sé si para el bicho que tiene que llevar eso durante varios días acaba de ser cómodo, ¿eh? Yo que aquí soy como el espíritu de contradicción, ya lo sé, pero vaya.
Sí, es más cómodo y normalmente da mediciones más fiables que el estar pinchándole al gato, por ejemplo. Pues imagínate, hacer una curva de glucosa es medirle al gato pues como unas 10 glucosas durante el día, ¿no? O sea, son 10 veces durante un día que tienes que pincharle. Vale, Si sí, esto lo mira, más sustituyes cómodo. por este dispositivo es más cómodo, ¿no? Me has convencido, Marcos, que siempre me convences. Tengo una cita contigo el próximo miércoles y con los espectadores de Televigo para que nos sigas convenciendo y sobre todo para que nos sigas dando trucos, consejos o conocimientos en general del mundo veterinario. Gracias. Gracias a ti, María. Hasta la semana. Hasta la semana que viene. Señores, y yo a ustedes no los dejo todavía porque esta tarde a las 8 tenemos en el Auditorio Municipal una cita con amigos de la ópera. Saben que han programado una serie de óperas pese al COVID y con todas las medidas de seguridad, y además han programado varias conferencias e incluso un ciclo de cine y ópera. Hoy a las 8 de la tarde van a hablar o vamos a poder presenciar algunos fragmentos de Salomé. Si les parece, vamos a recuperar la pieza que hacía Antí Araujo de la presentación de esta programación del Amigos de la Ópera y así pueden saber ustedes también más. Bajo el lema Operación Retorno y Regreso a la Pasión, el Otoño Lírico continúa con una programación alternativa tras tener que reinventarse por la pandemia del coronavirus. La situación de pandemia que se ocasiona en marzo nos hace replantear toda la situación, bien por el tema de la distancia de la orquesta, que no puede estar en un foso 58 músicos, ni podemos tener en el escenario 60 personas, porque es imposible guardar la distancia, como por el tema de la reducción de aforo, que nos perjudica la taquilla y nos limita el presupuesto. Entonces lo que hemos hecho es con los cantantes y digamos profesionales de la lírica, directores, escenógrafos, iluminadores, que teníamos un compromiso para este año y por apoyar el sector y por que siga habiendo actividad en el mismo, hemos cambiado, digamos, las óperas previstas por 2 galas líricas dramatizadas. Este domingo en el Teatro A Fundación tendrá lugar una gala en la que los cantantes buscarán la sonrisa del público con una comedia sobre la situación de crisis en la que les ha dejado la COVID-19. Aunque esta no es la única, también habrá otra gala lírica el 1 de noviembre, esta vez con un tono más emocional. Los más seguidores de la ópera podrán disfrutar así de las actuaciones de artistas como Luis Cansino, Ruth Iniesta o Ismael Jordi. Las entradas para estas galas dramatizadas estarán disponibles próximamente en ataquilla.com. Pero antes, el 7 de octubre, en el Auditorio del Concello estará la ópera Gianni Schicchi y el 28 Caballería Rusticana. El acceso a estas representaciones es libre hasta completar aforo. Pues ya lo saben ustedes, señores, saben ustedes también que mañana estamos aquí a la misma hora en Plato Abierto. Un beso.